Capítulo 7. El bautismo. Continuación. Artículo de fe número 4. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: tercero, bautismo por inmersión para la remisión de pecados. La manera de bautizar. El modo de administrar el bautismo es importante. Ya hemos visto, al considerar el objeto y la necesidad del bautismo, la importancia con que el Señor considera este rito iniciador. No causa admiración que esté categóricamente prescrito el modo de administrar la ordenanza. Muchas sectas cristianas tienen algún rito iniciador establecido en el que el agua entra como elemento necesario, aunque para algunos la ceremonia no consiste sino en colocar el dedo húmedo del sacerdote sobre la frente de la persona, o en verter o rociar agua sobre la cara, al paso que para otros se precisa la inmersión de todo el cuerpo. Los santos de los últimos días afirman que las Escrituras no encierran ambigüedad alguna en cuanto al modo aceptable de efectuar el bautismo, y sin temor declaran su creencia de que la única forma verdadera consiste en la inmersión del cuerpo por un siervo o un representante del Salvador debidamente comisionado. Sus razones en apoyo de su creencia se puede compendiar de la siguiente manera. La derivación y uso antiguo de la palabra bautismo y sus formas análogas indican inmersión. De ninguna otra manera se conserva el simbolismo del rito. La autoridad de las Escrituras, la palabra revelada de Dios, proferida por la boca de sus profetas, de los días antiguos y postreros, señala la inmersión como la verdadera forma del bautismo. El verbo bautizar, que proviene del griego bautisein, bautizo, literalmente significa hundir o sumergir. Como sucede con toda lengua viva, la palabra puede sufrir grandes cambios en su significado, y algunos escritores declaran que la palabra que estamos tratando puede aplicarse al acto de rociar o mojar con agua, así como a la inmersión misma. Tórnase en un asunto interesante, pues, escudriñar el significado que el término tenía en los días de Cristo, o más o menos en esa época, porque en vista de que el Salvador evidentemente consideró innecesario ampliar el significado de la palabra en el curso de sus instrucciones sobre el bautismo, claro es que ésta transmitía un significado bien preciso a aquellos que recibían sus enseñanzas. Por el uso que de la palabra original hicieron los autores griegos y latinos, se aclara que ellos entendieron que el significado verdadero era efectivamente una inmersión en el agua. Los griegos modernos entienden que bautismo quiere decir sumergir en el agua, y por tanto, al adoptar el cristianismo, la inmersión como forma de vida del bautismo es lo que practican. En este género de argumentos debe tenerse presente que la evidencia filológica no es la más decisiva. Pasemos pues a considerar otras razones más potentes. El simbolismo del rito bautismal en ninguna otra forma se conserva sino en la inmersión. El Salvador comparó el bautismo a un nacimiento y declaró que era esencial para la vida que conduce al reino de Dios. Ninguno puede decir que se simboliza un nacimiento rociando la cara con agua. Una de las causas principales que han contribuido a la preeminencia de Cristo como maestro de maestros fue su lenguaje preciso y vigoroso. Sus comparaciones y metáforas son siempre expresivas, sus parábolas convincentes, y tan inadecuada similitud como la que se pretende en semejante tergiversación del nacimiento sería completamente ajena de los métodos del Señor. El bautismo también ha sido comparado de un modo impresionante a un entierro seguido de una resurrección. En este símbolo de la muerte corporal y resurrección de su Hijo, Dios ha prometido otorgar la remisión de pecados. Pablo dice a los romanos, cito: ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Fin de la cita. Y también escribe el apóstol, cito: sepultados juntamente con Él en el bautismo,
en el cual también resucitasteis con él, por la fe en la operación de Dios que le levantó de los muertos. Fin de la cita. De todas las distintas formas del bautismo que el hombre practica, únicamente la inmersión simboliza un nacimiento que señala el principio de una nueva carrera, o el sueño de la tumba con su consiguiente victoria sobre la muerte. La autoridad de las Escrituras no admite forma alguna sino la inmersión. Jesucristo fue bautizado por inmersión. Leemos que después de la ordenanza, cito, subió luego del agua. Fin de la cita. Que el bautismo del Salvador fue aceptable a la vista de su Padre, abundantemente lo comprueban las manifestaciones subsiguientes, como el descenso del Espíritu Santo y la declaración del Padre, cito, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento». Fin de la cita. Juan, llamado el Bautista por motivo de su comisión divina, bautizaba en el río Jordán, y poco después se dice, cito, «Bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas». Fin de la cita. Sin embargo, si hubiera estado bautizando por aspersión, le habría bastado una cantidad pequeña de agua para una multitud. Leemos del bautismo que siguió la conversión algo rápida del eunuco etíope, tesorero de la reina Candes. Felipe le predicó la doctrina de Cristo mientras iban juntos en el carro del eunuco. Este, creyendo las palabras de su instructor inspirado, quiso bautizarse, y aceptando Felipe, cito, mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Fin de la cita. La historia, aparte de la bíblica, hace constar que durante más de 2 siglos después de Cristo, la inmersión fue la forma del bautismo que generalmente practicaban los que profesaban el cristianismo, y que no fue sino hasta los fines del siglo XIII que se generalizaron otras formas. La perversión de las ordenanzas instituidas por autoridad es cosa que debe esperarse si se practica la forma exterior de tales ordenanzas cuando falta la autoridad para administrarlas. Sin embargo, esta corrupción es desarrollo gradual. Las imperfecciones que resultan de enfermedades orgánicas no se desarrollan en un día. Como sucede con todas las ordenanzas de Cristo, hemos de buscar lo que más se asemeja a la forma original y verdadera del bautismo en la época inmediatamente después de su ministerio personal y el de sus apóstoles. Más tarde, al aumentar las tinieblas de la incredulidad, habiendo desaparecido de la tierra con sus siervos martirizados la autoridad que Cristo dejó, brotaron muchas innovaciones, y los dignatarios de las varias iglesias se convirtieron en ley para sí y para sus adherentes. A principios del tercer siglo, el obispo de Cartago determinó que las personas de salud delicada podrían bautizarse aceptablemente por aspersión, y dada esta licencia, la forma verdadera del bautismo gradualmente se fue haciendo impopular, y las prácticas desautorizadas, inventadas por el hombre, la reemplazaron. El bautismo entre los nefitas solamente por inmersión se administraba. Ya se ha demostrado hasta qué grado se predicó y se practicó el bautismo entre el pueblo desde Ley hasta Moroni. Cuando el Salvador apareció a su pueblo del continente occidental, les dio instrucciones muy explícitas en cuanto a la manera en que habían de administrar esta ordenanza. He aquí sus palabras, cito, «De cierto os digo, que de este modo bautizaréis a quien se arrepintiere de sus pecados, a causa de vuestras palabras, y deseare ser bautizado en mi nombre. He aquí, iréis, y entraréis en el agua, y en mi nombre lo bautizaréis, y he aquí las palabras que pronunciaréis, llamando a cada uno por su nombre. Habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces lo sumergiréis en el agua, y volveréis a salir del agua». Fin de la cita. El bautismo en los últimos días, de acuerdo con lo prescrito por revelación, sigue siendo el mismo modelo. Los primeros bautismos en la dispensación actual fueron los de José Smith y Oliverio Cowdery, quienes se bautizaron el uno al otro de conformidad con las instrucciones del ángel
que les había conferido la autoridad para administrar esta santa ordenanza, el cual no fue otro sino Juan el Bautista, de una dispensación anterior, el precursor del Mesías. José Smith relata el acontecimiento de esta manera, cito: Por consiguiente, fuimos y nos bautizamos. Yo lo bauticé a Oliverio Cowdery primero, y luego me bautizó él a mí. Inmediatamente después de salir del agua, luego que nos hubimos bautizado, sentimos grandes y gloriosas bendiciones. Fin de la cita. En una revelación sobre el gobierno de la Iglesia, fechada en abril de 1830, el Señor señaló el modo exacto de efectuar el bautismo, cual Él requiere que se haga en la dispensación actual. Dijo así, cito: El bautismo se debe administrar de la siguiente manera a todos los que se arrepientan. La persona que es llamada de Dios y que tiene autoridad de Jesucristo para bautizar, entrará en el agua, con él o la que se haya presentado para el bautismo, y dirá llamándolo o llamándola por nombre: habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces lo sumergirá, o la sumergirá, en el agua, y saldrán otra vez del agua. Fin de la cita. El Señor no habría prescrito las palabras de esta ordenanza si no hubiese tenido por objeto que no se usara sino de esta forma. Por consiguiente, los eldres y presbíteros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ninguna autoridad tienen para cambiar con aditamentos, omisiones o alteraciones de cualquier especie la forma que Dios ha dado. Repetición del bautismo. Se repite la ordenanza bautismal en un mismo individuo de acuerdo con ciertas condiciones determinadas, de manera que si uno, después de haber entrado en la Iglesia por medio del bautismo, se retira o es excomulgado de ella, y después se arrepiente y desea volver a la Iglesia, solo puede hacerlo por medio del bautismo. Este, sin embargo, es una repetición de la ordenanza iniciadora, cual previamente se administró. No hay en la Iglesia ordenanza alguna para rebautizar, que en naturaleza, forma o propósito sea distinta del otro bautismo, y por tanto, al administrar el bautismo a una persona que se ha bautizado anteriormente, la forma de la ordenanza es exactamente igual que la del primer bautismo. Ni la expresión yo te rebautizo en lugar de yo te bautizo, ni los aditamentos para la renovación de tus convenios o para la remisión de tus pecados están autorizados. Los dictados de la razón concuerdan con la voz de las autoridades generales de la Iglesia para desaprobar cualquier cambio en el orden que el Señor ha instituido. Solo mediante la autoridad se puede efectuar cambios en las ordenanzas dadas por autoridad. De los que han sido rebautizados, las Escrituras citan pocos ejemplos, y en cada uno de estos casos quedan manifestadas las circunstancias especiales que justificaron el hecho. Así pues leemos que Pablo bautizó a ciertos discípulos en Efeso, aunque ya se habían bautizado conforme al bautismo de Juan, pero en este caso el apóstol tenía razón para dudar de que el bautismo de que hablaban les había sido administrado por personas autorizadas, o después de la debida preparación preliminar, porque cuando puso a prueba la eficacia de su bautismo, preguntándoles, cito, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Fin de la cita. Ellos le contestaron, cito, antes, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo, sorprendido, les preguntó, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Fin de la cita. Pero él sabía, como nosotros sabemos, que aun cuando Juan predicó el bautismo del arrepentimiento por agua, declaró que aquello no era sino el paso preliminar del bautismo mayor del Espíritu Santo que Cristo habría de traer. Por consiguiente, en vista de esta evidencia inaceptable de la validez de su bautismo, el apóstol hizo que se administrara el bautismo en el nombre del Señor Jesús a estos 12 efesos devotos, después de lo cual puso sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. El bautismo que Cristo instituyó entre los nefitas consistió prácticamente en rebautizar,
porque como ya hemos visto, se había enseñado y practicado la doctrina del bautismo entre el pueblo desde los días de Ley, e indudablemente Nefi, el primero a quien el Señor dio la autoridad para bautizar después de su partida, debe haber sido bautizado previamente, porque él y sus colaboradores en el ministerio habían sido sumamente celosos en predicar la necesidad del bautismo. Sin embargo, en este caso, probablemente también había surgido cierta incongruencia en la manera de administrar las ordenanzas, y quizá en el espíritu en que se hacía, porque el Salvador, al darles instrucciones detalladas concerniente a la manera de bautizar, les reprendió a causa del espíritu de contención y disputa que anteriormente había existido entre ellos en cuanto a las ordenanzas. Se validó después el bautismo de estas personas por medio de una administración autorizada, de conformidad con la manera prescrita por el Señor. El bautizar repetidas veces a la misma persona no es permitido en la Iglesia. Es un error suponerse que el bautismo para el medio de obtener el perdón, cuantas veces se repita, tendrá eficacia. Semejante creencia tiende más bien a disculpar el pecado que a impedirlo, ya que parece que se puede evitar fácilmente los efectos perjudiciales. Ni la ley escrita ni las instrucciones del sacerdocio viviente indican que el bautismo es un medio por el cual pueden obtenerse el perdón para aquellos que ya se encuentran dentro del redil de Cristo. Se ha prometido el perdón del pecado a estos, so condición de que confiesen y se arrepientan con íntegro propósito de corazón. No les es requerido repetir el rito bautismal, y aunque se bautizaran repetidas veces, estas personas de ninguna manera recibirían la remisión de los pecados si no se arrepienten sinceramente. Las flaquezas del estado mortal y nuestra inclinación hacia el pecado nos conducen continuamente hacia el error, pero si hacemos convenio con el Señor en las aguas del bautismo, y después entonces en adelante procuramos observar su ley, Él es misericordioso para perdonar nuestras pequeñas transgresiones por medio de un arrepentimiento sincero y verdadero, y si tal arrepentimiento, el bautismo de nada nos serviría. El bautismo por los muertos. A todos se exige el bautismo. Ya se ha tratado la universalidad de la ley del bautismo. Se ha demostrado que el cumplir con la ordenanza es esencial para la salvación, y a todo el género humano se aplica esta condición. En ningún lugar de las Escrituras se hace distinción alguna, en este particular, entre los vivos y los muertos. Los muertos son aquellos que han vivido en el estado mortal sobre la tierra. Los vivos son los mortales que están aún sufriendo el cambio decretado que llamamos muerte. Todos son hijos del mismo Padre. Todos serán juzgados y premiados o castigados por la misma justicia infalible, con la misma intervención de merced benigna, no sólo por los cuantos que vivan sobre la tierra mientras Él estuvo en la carne, se ofreció el sacrificio expiatorio de Cristo, ni por todos aquellos que habrían de nacer en el estado mortal después de su muerte, sino por todos los habitantes de la tierra, pasados, presentes y futuros. El Padre lo ordenó a Él para ser juez tanto de vivos como de muertos. Es Señor así de los vivos como de los muertos, según la distinción que hacen los hombres entre vivos y muertos, aunque todos van a estar en una sola condición, porque para Él todos viven. Muchos todavía no conocen el Evangelio. De las multitudes de seres humanos que ya han vivido y muerto, pocos son los que han oído las leyes del Evangelio, y más pocos todavía los que las han obedecido. En el curso de la historia del mundo ha habido largos periodos de oscuridad espiritual, en que no se predicó el Evangelio entre los hombres, en que no hubo un representante autorizado del Señor que oficiara en las ordenanzas salvadoras del reino. Esta condición jamás ha existido, sino como consecuencia de la incredulidad y la iniquidad. Cuando el género humano, con persistencia, ha hollado las perlas de la verdad en el fango y ha tratado de matar y destruir a los portadores de las joyas, estos tesoros del cielo han sido llevados y guardados, tanto en justicia como en misericordia, hasta que pudiera levantarse una generación que los apreciara más.
con mucha razón, se podría preguntar: ¿qué disposición se ha tomado en la providencia de Dios para que por fin se puedan salvar los que de esta manera han desatendido los requerimientos del Evangelio y aquellos que nunca lo han oído? Según ciertos dogmas que durante la oscuridad de la noche espiritual han prevalecido entre muchas sectas, dogmas que todavía se promulgan celosamente, el destino de toda alma va a ser un castigo sin fin o una dicha interminable, invariable en cuanto a especie o grado, y se pronunciará el juicio de acuerdo con la condición del espíritu al tiempo de la muerte corporal. Una vida de pecado, según esto, quedará completamente nulificada mediante el arrepentimiento a la hora de la muerte, y una carrera honorable, si no va acompañada de las ceremonias de las sectas establecidas, será condenada a los tormentos del infierno sin esperanza de rescate. Semejante concepto debe clasificarse como la temible herejía que proclama la condenación de los niños inocentes que no han sido rociados por la autoridad asumida del hombre. Es una blasfemia así atribuirle a la naturaleza divina el capricho y el rencor. De acuerdo con la justicia de Dios, ningún alma va a ser condenada por ley alguna que no se le haya dado a conocer. Es cierto que se ha decretado el castigo eterno como el destino de los impíos, pero el Señor mismo ha interpretado esta expresión. Castigo eterno es castigo de Dios. Castigo sin fin es castigo de Dios, porque sin fin y eterno son dos de sus nombres, y son expresiones típicas de sus atributos. No habrá alma que permanecerá en la prisión o seguirá en tormento más tiempo del requerido para efectuar la reformación necesaria y vindicar a la justicia, que son los únicos fines por los que se impone el castigo. Y a nadie se le permitirá entrar en ningún reino de gloria si no lo ha merecido por medio de su obediencia a la ley. El Evangelio predicado a los muertos. Es claro, pues, que se debe proclamar el Evangelio en el mundo espiritual, y las Escrituras abundantemente prueban que se ha estipulado esta obra. Hablando de la misión del Redentor, Pedro expresa esta verdad así, cito: «Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, y vivan en espíritu, según Dios». Fin de la cita. Cristo inauguró esta obra entre los muertos en el intervalo entre su muerte y su resurrección. Mientras su cuerpo yacía en la tumba, su espíritu ministró a favor de los espíritus de los difuntos, cito: «en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca, en la cual pocas, a saber, 8 personas, fueron salvas por agua». Fin de la cita. Otras escrituras apoyan la proposición de que mientras estuvo en un estado desincorporado, Cristo fue a otro lugar distinto del que generalmente se conoce como el cielo, la morada de su Padre, y que obró entre los muertos, quienes urgentemente necesitaban su ministerio. Uno de los malhechores que fue crucificado junto con él recibió, a causa de su humildad, esta promesa de los labios del Salvador moribundo. Cito: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Fin de la cita. Y 3 días después, el Señor, ya un ser resucitado, declaró a la Magdalena entristecida, cito: «Aún no he subido a mi Padre». Fin de la cita. Si se consideró justo y propio que se llevase el Evangelio a los espíritus que fueron desobedientes en los días de Noé, razonable es concluir que se colocarán oportunidades semejantes al alcance de otros que han rechazado la palabra en diversas ocasiones, porque el mismo espíritu de negligencia, desobediencia y oposición hacia la ley divina que señaló los días de Noé ha existido desde entonces. Además, si en el plan de Dios se ha proveído para la redención de los que voluntariosamente son desobedientes, aquellos que de hecho desprecian la verdad, podremos creer que las aún mayores multitudes de espíritus que jamás han siquiera oído el Evangelio van a permanecer eternamente en el castigo. No. Dios ha decretado que aún las naciones paganas
y aquellos que no conocieron ninguna ley serán redimidos. Los dones de Dios no se limitan a esta esfera de actividades, sino que se conferirán en justicia para toda la eternidad. Los castigos estipulados caerán sobre todos los que rechacen la palabra de Dios en esta vida, pero después de quedar pagada la deuda, se abrirán las puertas de la prisión, y los espíritus, que en un tiempo estuvieron encerrados en sufrimiento, para entonces, castigados y limpios, saldrán a participar de la gloria proveída para los de su clase. Predíjose la obra de Cristo entre los muertos. Siglos antes que Cristo viniera en la carne, los profetas se gozaron en el conocimiento de que por medio de él se llevaría la salvación tanto a los muertos como a los vivos. Hablando de la retribución que habría de alcanzar a los orgullosos y soberbios en la tierra, Isaías declara, cito, «Y serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días». Fin de la cita. El mismo profeta testifica de la obra del futuro Redentor de este modo, cito, «para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas». Fin de la cita. David, cantando con la música de la inspiración, exclama concerniente a la redención de la tumba, cito, «Alegróse por tanto mi corazón, y se gozó mi gloria, también mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre». Fin de la cita. La obra de los vivos a favor de los muertos. De acuerdo con la ley de Dios, se efectuará la redención de los muertos, la cual ley se ha escrito en justicia e ideado en misericordia. Es imposible que espíritu alguno, ya en la carne, ya desincorporado, obtenga la promesa de gloria eterna, sino con la condición de que rinda obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Y así como el bautismo es esencial para la salvación de los vivos, es igualmente indispensable para los muertos. Los santos de los días antiguos sabían esto, y por consiguiente se enseñaba entre ellos la doctrina del bautismo por los muertos. En una epístola dirigida a la iglesia en Corinto, Pablo explicó el principio de la redención, mediante la cual los cuerpos de los muertos se han de levantar de los sepulcros, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo. Y como prueba de que el Evangelio, cual lo había predicado, abrazaba esta doctrina de la resurrección, el apóstol pregunta, cito, «De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?» Fin de la cita. Estas palabras no son ambiguas, y el hecho de que se presenten sin explicación o comentarios indica que entre aquellos a quienes se dirigía esta carta se entendía el principio del bautismo por los muertos. Manifiéstase en esto la necesidad de la obra vicaria, los vivos obrando a favor de los muertos, los hijos efectuando por sus progenitores lo que éstos no tienen el poder de hacer por sí mismos. Muchas y variadas son las interpretaciones que ofrece la falible sabiduría humana sobre esta sencilla pregunta de Pablo. Sin embargo, el estudiante ingenuo y sincero comprende el significado sin mucha dificultad. En las últimas palabras del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías predijo la gran obra que se llevaría a cabo a favor de los muertos en los postreros días. Cito, «He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga, y con destrucción hiera la tierra». Fin de la cita. Entre muchos estudiantes bíblicos comúnmente se cree que esta profecía se refiere al nacimiento y ministerio de Juan el Bautista, sobre quien efectivamente reposó y moró el Espíritu y el poder de Elías, como el ángel había anunciado. Pero ninguna constancia tenemos de que Elías el profeta haya visitado a Juan, y además los resultados de la misión de éste no permiten la conclusión de que en él se realizó cabalmente la profecía. Hemos de buscar, pues, en una fecha posterior de la historia, el cumplimiento de la profecía de Malaquías. El 21 de septiembre
de 1823, José Smith recibió la visitación de un ser resucitado, quien dijo ser Moroni, un ser enviado de la presencia de Dios. En el curso de sus instrucciones al joven, Moroni citó la profecía de Malaquías, a la cual ya se ha hecho referencia, pero en palabras algo distintas y ciertamente más expresivas que las que aparecen en la Biblia. La versión del ángel es la siguiente, cito, «Porque he aquí, viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, y todos los que obran inicuamente, arderán como rastrojo, porque lo que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les quedará ni raíz ni rama. He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por la mano de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor, y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y los corazones de los hijos se volverán a sus padres. De no ser así, la tierra sería destruida totalmente a su venida». Fin de la cita. En una manifestación gloriosa concedida a José Smith y a Oliverio Cowdery en el templo de Kirtland, el día 3 de abril de 1836, aparecióseles Elías el profeta, el mismo que había sido llevado de la tierra sin gustar la muerte, quien les declaró, cito, «He aquí, ha llegado el tiempo preciso, anunciado por boca de Malaquías, quien testificó que él, Elías, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los hijos a los padres, para que no fuera herido el mundo entero con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto podréis saber que el día grande y terrible del Señor está cerca, aún a las puertas». Fin de la cita. Los padres y los hijos dependen mutuamente uno del otro. Uno de los grandes principios que sirve de fundamento a la doctrina de la salvación para los muertos es el de la dependencia mutua de los padres y los hijos, de antepasados y posteridad. Como el profeta José Smith enseñó a los santos, si no fuera por el establecimiento de un eslabón comunicante entre los padres muertos y los hijos que viven, la tierra sería herida con una maldición. El plan divino dispone que ni los hijos ni los padres pueden perfeccionarse solos, y se efectúa la unión necesaria por medio del bautismo y otras ordenanzas asociadas que los vivos administran a favor de los muertos. Queda aclarada en estas escrituras la manera en que los corazones de los hijos y los de los padres se vuelven unos a otros. Al paso que los hijos van aprendiendo que sin sus progenitores ellos no pueden alcanzar la perfección, se abrirán sus corazones, se fortalecerá su fe, y procurarán las buenas obras para la redención de sus muertos, y éstos, por lo que han aprendido de los ministros del Evangelio que obran entre ellos, sabiendo que dependen de sus hijos como salvadores vicarios, procurarán sostener a sus representantes mortales con fe y oraciones para la perfección de estas obras de amor. De esta manera, el amor, en sí un poder, se intensifica. Aparte de las emociones que en el alma suscita la presencia de lo divino, pocos son los anhelos más fuertes y puros que el amor hacia los parientes. El cielo no podría ser todo lo que deseamos si no se conociera allí el amor de la familia. La afección allá se distinguirá de la terrenal, porque será más profunda, más fuerte y más pura, de modo que en la misericordia de Dios, sus hijos mortales errantes, que han tomado sobre sí el nombre de Cristo en la tierra, pueden, cada cual, llegar a ser, dentro de una esfera limitada, un salvador en la casa de sus padres, mediante una labor y sacrificio vicarios. La obra por los muertos tiene doble propósito. Lo que se hace en la tierra quedaría incompleto si no fuera por un suplemento y obra análoga allende de la tumba. Allá se está efectuando un trabajo misionero, por medio del cual se llevan las nuevas del Evangelio a los espíritus de los difuntos, quienes por este medio se enteran de la obra que por ellos se ha hecho sobre la tierra. En lo que toca a la ley divina que ha sido revelada, se requiere que las ordenanzas exteriores, como el bautismo en el agua, la imposición de manos para conferir el Espíritu Santo y las investiduras más avanzadas que siguen, se hagan en la tierra, obrando vicariamente por los muertos un representante apropiado en la carne.
Los resultados de estas obras se deben dejar al Señor. No se debe suponer que por motivo de estas ordenanzas los espíritus de los difuntos se verán precisados en modo alguno a aceptar la obligación, ni que se les va a estorbar en lo más mínimo en el ejercicio de su albedrío. Aceptarán o rechazarán según su estado de humildad u hostilidad en lo que toca al Evangelio. Pero la obra ya hecha por ellos en la tierra estará a su disposición cuando la enseñanza sana y la contrición efectiva les hayan mostrado su posición verdadera. Templos. Templos u otros lugares sagrados son necesarios para la administración de las ordenanzas que atañen a la salvación de los muertos, y ciertas ordenanzas para los vivos. No es sino propio que estos edificios sean lo mejor que la gente pueda construir. En todas las edades del mundo, el pueblo del convenio ha construido templos. Poco después de emanciparse Israel de la esclavitud egipcia, el Señor mandó que el pueblo construyera un santuario en su nombre, el plan del cual Él especificó minuciosamente. Aunque no fue más que una tienda, se amuebló y se diseñó elegantemente, empleándose lo más escogido de las posesiones del pueblo en su construcción. El Señor aceptó esta ofrenda, manifestando en ella su gloria y revelándose allí. Después que el pueblo se hubo establecido en la tierra prometida, diósele al tabernáculo del testimonio un sitio más permanente, aunque siguieron honrándole por motivo de su propósito sagrado, hasta que el templo de Salomón lo reemplazó como santuario del Señor. Este templo, uno de los edificios más importantes que el hombre jamás ha construido para servicios sagrados, se dedicó con ceremonias solemnes. Sin embargo, su esplendor fue de corta duración, porque en menos de 40 años de la fecha de su terminación, su gloria menguó y por último fue destruido por fuego. Después que los judíos volvieron de su cautividad, se efectuó una restauración parcial del templo, y mediante la influencia amistosa de Ciro y Darío, se dedicó el templo de Zorobabel. En el espíritu que motivó a sus oficiales, entre ellos Zacarías, Ageo y Malaquías, claramente se ve que el Señor aceptó este esfuerzo por parte de su pueblo de conservar un santuario a su nombre. Este templo duró casi 5 siglos, y unos cuantos años antes del nacimiento del Salvador, Herodes el Grande inició la reconstrucción del edificio, y el templo de Herodes comenzó a figurar en la historia. Al tiempo de la crucifixión se partió el velo de este templo, y en el año 70 de la era cristiana, como se había predicho, Tito consumó la destrucción del edificio. Los templos en los últimos días. Desde ese tiempo hasta la dispensación presente, no se ha edificado otro templo sobre el continente oriental. Es cierto que se han construido suntuosos edificios para adorar en ellos, pero una estructura colosal no es necesariamente un templo. Un templo es más que una casa de oración, un lugar donde congregarse, un tabernáculo o sinagoga. Es un lugar especialmente preparado, mediante su dedicación al Señor, y señalado por su aceptación para solemnizar ordenanzas que pertenecen al santo sacerdocio. Los santos de los últimos días, siguiendo las características del pueblo del convenio, han sido desde el principio una organización que se ha dedicado a la construcción de templos. Unos cuantos meses después del establecimiento de la Iglesia en la dispensación actual, el Señor se refirió a un templo que habría de ser construido. En julio de 1831, el Señor designó un sitio en Independence, estado de Missouri, como el lugar de un templo futuro, pero aún no se ha consumado su construcción, ni la del templo en Far West, del cual se colocaron las piedras angulares el 4 de julio de 1838 y se repusieron el 26 de abril de 1839. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha construido templos, cada uno de ellos un edificio majestuoso y costoso, en Kirtland, estado de Ohio, Nauvoo, estado de Illinois, St. George, Logan, Manti y Salt Lake City en el estado de Utah, Cardston en Canadá, La Ie en las Islas Hawaianas, Mesa, estado de Arizona, e Idaho Falls, estado de Idaho. Los templos de Kirtland y Nauvoo quedaron abandonados cuando los miembros de la Iglesia, quienes los habían construido a costa de sacrificios aún incalculables,
fueron arrojados hacia el oeste por la fuerza de la persecución. Actualmente usa el edificio de Kirtland como casa de oración común una pequeña secta que no manifiesta actividad alguna en las labores sagradas para las cuales se precisan los templos. El templo de Nauvoo fue destruido por un incendio maliciosamente provocado. La magnitud y la majestuosidad de las labores sagradas efectuadas en los templos de la dispensación actual para la salvación tanto de los vivos como de los muertos aseguran la misericordiosa aceptación del Señor. Fin del capítulo 7.